¿Sientes poco o ningún entusiasmo por leer y estudiar la ley del Antiguo Testamento? ¿Tienes idea de cuál fue su propósito inicial y su propósito ahora? ¿Han usado la ley del Antiguo Testamento fuera de contexto para disuadir tu fe? Si quieres aprender a entender la ley del Antiguo Testamento y cómo se aplica a tu vida como creyente en Jesús, pues quédate conmigo y no te pierdas ni un minuto de este video porque este estudio comienza ahora. Yo soy Eliezer Rodríguez y te doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico. Mi objetivo es compartir conocimiento y darte herramientas para pensar y vivir bíblicamente en todas las áreas de tu vida. Si esto es algo que te interesa, considera suscribirte y toca la campanita para que recibas notificación cada vez que publiquemos contenido nuevo y no te pierdas nada. Puedo decir que estoy realmente entusiasmado por discutir este tema. Lo extraño es que, aunque estoy muy entusiasmado, me doy cuenta de que mucha gente no siente lo mismo, porque el tema de esta serie de estudios es entendiendo la ley del Antiguo Testamento. Y me atrevo a decir lo siguiente: el poco entusiasmo que sientas acerca de este tema es inversamente proporcional a lo mucho que necesitas conocerlo, entenderlo y vivirlo. Porque si no estás entusiasmado o entusiasmada con el Antiguo Testamento y con estudiar la ley de Dios y aprender de ella como creyente en Jesús, entonces hay algo que no está funcionando como debería en tu apreciación de la palabra de Dios. Porque si leemos la Biblia y afirmamos lo que dice, que su palabra es perfecta, que es como la miel, que es como nuestro pan de cada día, y que todas estas cosas hermosas, y luego llegas al libro de Levítico. Levítico, ya sabes, comienzan los gemidos y gruñidos. Entonces, creo que estos estudios que vamos a empezar ahora mismo serán muy valiosos y de bendición para tu vida. Este estudio lo haremos de forma sistemática. Esto significa que lo primero que vamos a hacer es mirar un panorama general de la ley del Antiguo Testamento, específicamente con el deseo de entender lo que significó para la persona judía. Porque antes de que se pueda aplicar en cualquier otra parte, debes tener una comprensión de la audiencia original, aquellos a quienes se les fue revelada originalmente. ¿Cuál era el significado de la ley para los israelitas y posteriormente los judíos? Una vez hayamos entendido esto, se aclararán inmediatamente algunos de los ataques comunes que escuchamos contra la Biblia. Entonces, el objetivo de esta serie, que voy a llamar Entendiendo la Ley del Antiguo Testamento, es elevar tu apreciación de la ley del Antiguo Testamento y ayudarte a entender que la ley es buena, que es realmente buena y maravillosa. Sin embargo, no vamos a estudiar toda la ley del Antiguo Testamento versículo por versículo y línea por línea. Creo que eso es algo valioso que puedes hacer, pero lo que quiero es darte algunos principios que estoy seguro que van a ser de gran ayuda. De modo que a medida que leas por tu cuenta, obtengas una mejor comprensión y beneficio. Entonces piensa en esto como en un estudio de dos partes. Primero, trataremos de aprender lo que significó para la persona judía y luego veremos el impacto que tuvo Cristo en la ley. También deseo que aprendas cómo responder a las personas que desafían la bondad de Dios citando pasajes del Antiguo Testamento fuera de su contexto. Hay gente que dice: eres cristiano, ¿verdad? Y tú respondes: sí. Entonces, ¿crees en la Biblia, cierto? Y tú le dices: sí. Y ya sabes
que la pregunta viene cargada y estás esperando que baje el mazo de golpe y respondes, sí. Y luego te pregunta, entonces, ¿crees que los homosexuales deberían ser apedreados? Y en tu mente estás batallando. ¿Cómo le explico que eso no es lo que piensa ningún cristiano? Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte. Creo que todos los cristianos saben intuitivamente que eso no es lo que predicamos, pero ¿cómo responder inteligentemente a la persona que podría acusarte de esto? Pues esta serie de estudios va a darte las herramientas para que puedas responder este tipo de preguntas y acusaciones. Otro de los objetivos es conocer el propósito primordial de Dios al revelar la ley del Antiguo Testamento, porque no fue revelada con el propósito de únicamente servir como un sistema de gobierno para los judíos. Entonces, primero veremos cómo Dios revela la ley para que los judíos tuvieran un sistema de gobierno civil. Luego vamos a retroceder un poco para tener un panorama más amplio del propósito final de la ley. Más adelante vamos a indagar el impacto que tuvo Jesucristo en cuanto a la aplicación de la ley del Antiguo Testamento a los creyentes en Jesús. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo se aplicaba la ley del Antiguo Testamento para los gentiles no judíos o quizás para los judíos que han puesto su fe en Cristo? Y finalmente, saber leer y aplicar la ley del Antiguo Testamento en tu vida para que puedas ser bendecido y bendecir a otros. No debemos simplemente ignorar la ley del Antiguo Testamento. Nuestra actitud nunca debería ser, bueno, no estamos bajo la ley. Y lamentablemente para la mayoría de la gente, eso es todo lo que sabe decir. Más bien, nuestra actitud debería ser la siguiente. Está bien. Cuando leo todo esto sobre la siembra y la cosecha, sobre el sacerdocio levítico, o después de leer sobre las reglas de cómo administraban su sociedad, o leer sobre los 10 mandamientos, ¿cómo aplico esto a mi vida como creyente en Jesús? Y lo creas o no, pienso que el Nuevo Testamento nos ha dado herramientas para decir, esto es lo que debes hacer a medida que estudias y meditas en la ley. Y es realmente impresionante cuando tienes estas herramientas. A medida vayamos llegando al final de este estudio y esta serie, vas a tener un sentido de comprensión de manera tal que vas a poder decir, oh, ya lo entiendo. Esto es muy emocionante. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Qué es la ley del Antiguo Testamento? Y una de las formas de definir algo es describiendo lo que no es. Por ejemplo, podría preguntar, ¿qué es la fe? Y empezaré diciendo que la fe no es un sentimiento. Y eso inmediatamente nos ayuda a aclarar algunas cosas. ¿Qué es la ley del Antiguo Testamento? Bueno, la ley del Antiguo Testamento no es la introducción de verdades morales a la humanidad. No es que el hombre no conociera la moral antes que los 10 mandamientos fueran revelados o antes que fuera revelada el resto de la ley. De hecho, esto ya lo discutimos en el video sobre lo que dice la Biblia acerca de la conciencia. Ya hemos discutido cómo todo el mundo tiene conciencia. Vemos cómo los gentiles, al no tener ley, hacen por naturaleza lo que está en la ley. Adán y Eva, después de comer del árbol, inmediatamente tuvieron conocimiento del bien y del mal. Si no has visto el video, haz clic aquí arriba o busca el enlace en las notas para que seas bendecido con estos estudios. Entonces, antes de la ley, había mucha información sobre el bien y el mal, así como sobre cómo agradar a Dios. E incluso habían sacrificios. Ahora, enfoquemos nuestra atención en la palabra ley. La palabra ley se usa en la Biblia. Tiene muchas connotaciones. Entonces, si queremos entender qué es la ley,
del Antiguo Testamento, primero debemos darnos cuenta que cada vez que aparece la palabra ley, no siempre significa la ley de Moisés o la ley mosaica. A veces simplemente se llama la ley. A veces la ley de Moisés, a veces la ley del Señor o el libro de la ley. Estos son solo algunos de los diferentes nombres para la ley que vino a través de Moisés y que era para Israel como nación. Pero a veces la palabra ley se usa para describir una pequeña porción de la ley mosaica. A veces vemos frases como esta, la ley del holocausto, y luego leemos una descripción de esa ley. De hecho, hay un pasaje que dice, esta es la ley cuando alguien muere en la tienda. Y no es una ley independiente, es un fragmento de la ley mosaica. A veces se refiere por completo a las leyes de otra persona o entidad. Por ejemplo, en las escrituras encontramos la frase la ley de Media y Persia. Luego se cita un precepto de esta ley. Entonces podemos apreciar la palabra ley siendo usada de la misma manera en la que lo usamos hoy. Otras veces se refiere a cualquier principio general que actúa de forma regular. Algo parecido a la forma en que hablamos de la ley de la gravedad. Simplemente algo que sucede todo el tiempo. Entonces lo llamamos ley. En Job capítulo 28, versículo 26 dice que Dios hizo una ley para la lluvia. Y solo está diciendo que había principios operativos en el universo que permiten la evaporación, la condensación y luego la precipitación. Luego en Romanos capítulo 7, versículo 18, leemos lo siguiente. Seguramente ya estás familiarizado con este pasaje, pero observa la forma en que se usa la palabra ley. Se emplea de dos maneras diferentes en este pasaje en Romanos 7. El versículo 18 dice, yo sé que en mí, Pablo escribe aquí, esto es, en mi naturaleza humana no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. No es únicamente su voluntad lo que está actuando en su vida, hay algo más. Si todo lo que tuvieras fuera voluntad y no hubiera ningún tipo de naturaleza de carne y pecado, entonces podrías hacer lo que quisieras, como quisieras. No habría nada que compitiera con tu voluntad. Entonces, él está describiendo eso que compite con la voluntad. Él dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Entonces él dice que la ley en mí lucha contra la luz de la ley de Dios. Esto puede ser confuso a menos que te des cuenta de que solo está diciendo que hay una parte de mí que quiere luchar contra lo que es bueno. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente. Ahora la ley de mi mente es un tercer uso de la palabra ley. Simplemente quiere decir mi voluntad. Entonces, su fuerza de voluntad dice, solo voy a decir palabras amables. Porque la ley de Dios dice, ama a tu prójimo. Pero su carne también está presente. Y te encuentras con un conocido y dices, hey, qué bueno verte. Y la persona responde, me da igual. Y luego tu carne arde como fuego y piensas, tengo mi propia ley que quiero imponerte. Entonces, es cualquier principio general que actúa en tu vida.
de forma cotidiana. Y Pablo dice, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otro uso de la palabra ley es cualquier tipo de mandamiento o deseo de Dios conocido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De hecho, esto es algo importante. Vayamos a Génesis 26:5 por un momento. Dado que Dios es quien es, cualquier cosa que nos ordene o nos diga, en cierto sentido su palabra es ley. Es como si dijera, oye, ata tus zapatos. Esto no es una sugerencia. No pienso que Dios se preocupe por hacer leyes sobre atarse los zapatos, pero aún así, cualquier cosa que Dios declare automáticamente lleva el peso y la autoridad del creador del universo. Entonces, en cierto sentido, es una ley. Bueno, en Génesis 26:5, aquí estamos cientos y cientos de años antes de que se diera la ley mosaica y leemos esto sobre Abraham. Dios está hablando. Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto es interesante. Abraham obviamente tenía un conocimiento más allá de lo que sabemos acerca de lo que Dios quería para su vida. Y lo vemos ofreciendo sacrificios. Bueno, ¿quién le dijo cómo hacer sacrificios? Y vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios. Entonces, parece que Dios le comunicó a la gente de alguna manera cómo él quería ser adorado y cosas así antes de que fuese revelada la ley mosaica. Otra connotación de la palabra ley es el sentido interno de lo moral de cada persona. Romanos 2:14 dice que los gentiles cuando hacen lo que está escrito en la ley, aún sin conocer la ley, son una ley para sí mismo. Entonces, mi moral está creando leyes como señales de límite de velocidad sobre el comportamiento en mi vida. Ya hemos hablado de esto antes, así que no entraremos en detalle ahora. Pero la palabra ley también se usa en ese sentido. Y finalmente, el versículo 12 de Santiago capítulo 2 habla sobre la ley de la libertad. Dice que debemos hablar y juzgar como aquellos que serán juzgados bajo la ley de la libertad. Próximamente estaremos haciendo un estudio tratando este tema. Así que suscríbete y toca la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada. Solo quiero que sepas que la palabra ley se usa de muchas maneras diferentes en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la ley del Antiguo Testamento o la ley de Moisés o la ley mosaica o la ley del Señor o algo así, me refiero específicamente a la ley que fue dada a Israel a través de Moisés después que fueron liberados de Egipto. De hecho, eso es lo siguiente que vamos a hablar. ¿Cuándo fue dada la ley del Antiguo Testamento? La ley de Moisés se dio en una ocasión muy específica. Si entiendes cuándo fue dada, entonces podrás entender para qué fue dada. Abraham existió más de 400 años antes de que Moisés apareciera para liberar al pueblo de Egipto. De hecho, cuando llegas al final del libro de Génesis, vemos a Jacob y sus hijos y nietos y todos se dirigen a Egipto. Cerca de 70 personas se dirigen a Egipto. Pero pasan más de 400 años y luego Éxodo retoma la historia. Génesis narra que cerca de 70 personas van a Egipto. Entonces, Éxodo, tenemos algo completamente diferente. Han pasado más de 400 años y la gente se ha multiplicado radicalmente. Ahora hay mucha gente israelita y están bajo la esclavitud de Faraón. Y así ahora se han convertido, en cierto sentido, en una nación. Ya no son solo un grupo de personas, sino una nación de personas oprimidas por otra nación.
Entonces Dios, usando a Moisés y las 10 plagas, los saca de Egipto a través del Mar Rojo. Y ahora, tan pronto como son independientes, acaban de salir de Egipto. Ahora bien, cuando estaban en Egipto, ¿qué leyes tenían que obedecer? La ley de Faraón y de Egipto, ¿correcto? Pero ahora que están fuera de Egipto, aquí está la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo deberíamos vivir ahora? ¿Cuáles son las normas? Y así Dios les da un conjunto de leyes. Y esta es la palabra clave: nacionales. Todo el contexto de la ley del Antiguo Testamento es una nueva nación que necesitan leyes nacionales. Por ejemplo, cuando México se independizó de España, tuvo que redactar leyes, tuvo que redactar su constitución. Esto es lo que tienes que hacer si quieres ser un pueblo que pueda llevarse bien. Tienes que redactar algunas reglas de comportamiento. Entonces, esta fue la ocasión. Una nación necesita leyes y lo más importante, si es la nación de Dios y van a ser el pueblo especial de Dios, entonces necesitan las leyes de Dios. Si esto es lo único que llegas a asimilar de este estudio, ya estás a kilómetros de distancia de la persona promedio en tu entendimiento de la ley del Antiguo Testamento. Porque en conversaciones donde se discute este tema no hay contexto de ningún tipo la mayor parte del tiempo. Y es por eso que surgen ciertas preguntas que no tienen ningún sentido. ¿Eres cristiano? Entonces, ¿por qué usan algodón y poliéster juntos? ¿De qué estás hablando? Bueno, escuché que en el Antiguo Testamento se supone que no deberías hacer eso. Mi gente, contexto, contexto, ¿ok? Continuemos entonces. Una nueva nación que necesita ser gobernada de una manera en que Dios será su Dios. Y en particular, esto es un punto muy importante de la ley, para que Dios no solo esté con ellos, sino para morar juntamente con ellos. Pensemos en lo siguiente. Ya sabes que toda relación, todo tipo de acuerdo, legal o no, tienen cláusulas de terminación. Estas son las condiciones por las cuales una relación puede acabar. Digamos que estás interesado en alguien y piensas, me gusta esa persona, quiero conocerle un poco mejor, y luego un día esa persona se acerca y dice algo que pone en tela de juicio su carácter moral y piensas, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya no estoy interesado en esa persona. Su verdadero carácter ha sido revelado. Hay ciertas cosas que verdaderamente son un factor decisivo en una relación. Algo así como, si voy a estar cerca de ti y tú vas a estar conmigo, tiene que haber un cierto estándar de comportamiento. De la misma manera, Dios le está diciendo a Israel, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, habitaré entre ustedes. Literalmente, tendré mi presencia manifiesta en medio de ustedes. Pero hay ciertos factores decisivos que arruinarían esto. Y les diré cómo deben comportarse para que sean una nación que tengan una relación nacional conmigo. No una relación personal individual como la que tenemos ahora a través del Espíritu Santo, sino una relación nacional con Dios. Ahora, todo esto comienza a tener un poco más de sentido. Y la ley del Antiguo Testamento comienza a tomar cierto contexto y creo que eso es realmente útil. Encontramos la ley del Antiguo Testamento en Éxodo 19 y luego simplemente recorre en gran medida a través de los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esparcidos por allí con diferentes historias que entran y luego se revelan más leyes y más historias y más leyes. La ley no está empacada en un solo libro o algo así. Más bien está realmente extendida a través de todos estos libros. Como ya mencioné, no vamos a ver por completo toda la ley, ni siquiera una tercera parte, sino que
vamos a hablar en términos generales. Ahora, vayamos a Éxodo 19. Vamos a empezar desde el principio. Quiero hablar sobre el primer día de la ley. Este es el primer día en que se dio la ley del Antiguo Testamento. A ver si podemos captar el contexto general. La nueva nación de Israel cruzó el Mar Rojo. Y lo siguiente que Dios hace, dice, así es como debes vivir, Israel. Éxodo 19, versículo 1, dice esto. Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob. Diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Hablando del cruce del Mar Rojo y todas las plagas y las protecciones que les dio. Si ahora ustedes, y creo que debería considerar subrayar la palabra sí, prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. La palabra que está implícita antes de serán es entonces. Este versículo es una cláusula condicional del tipo sí, entonces. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto. Otra palabra clave aquí es pacto. Por eso es que también llamamos la ley mosaica el pacto mosaico. Un pacto es un contrato, es una promesa, pero generalmente con contingencias. Los pactos generalmente son como, si haces X, entonces yo voy a hacer Y. Entonces aquí está el sí. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, aquí viene el entonces, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado a decir. Entonces les dice la declaración sí entonces de Dios en este caso. Te he llamado a salir de Egipto. Pero ahora, antes de todo, ¿quieres hacer este trato? Esto es muy diferente a la salvación de un creyente. Aquí estamos hablando de Israel, la nación de Israel que hace un pacto colectivo con Dios. Todo el pueblo respondió al unísono. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, en este contexto general en torno a la ley, lo siguiente que sucede es que la ley es revelada. Ahora, una vez el pueblo responde afirmativamente, Dios dice, aquí están mis mandamientos. Si quieres obedecer todo lo que te mando, te bendeciré. Y el pueblo responde, absolutamente, vamos a obedecer todo lo que mandes. Muy bien, aquí está lo que mando. Entonces, Dios revela la ley a Israel como nación. Toma nota sobre esto acerca de la ley de Israel. Fue solo para Israel. Los gentiles no son juzgados por la ley de Moisés. No se esperaba que obedecieran la ley de Moisés. No debían verse obligados a obedecer la ley de Moisés. La ley fue para Israel como nación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, he tenido el privilegio de compartir muy regularmente con un rabino ortodoxo y le hice esta misma pregunta. ¿La ley, como fue revelada en la Torá, es aplicable para todas las personas o es solo para los judíos?
Su respuesta fue muy simple y sin titubear. La ley de Moisés es aplicable únicamente para los judíos descendientes de la casa de Jacob. Si alguien no es judío por nacimiento, no está obligado a seguir la ley de Moisés a menos que se convierta al judaísmo. De hecho, de acuerdo con la tradición judía, las únicas leyes que los no judíos están obligados a cumplir son las que fueron dadas a Noé. Israel no fue llamado a difundir la ley de Moisés por todo el mundo, lo cual es muy diferente o totalmente opuesto a la ley sharia del Islam, donde intencionalmente la fuerzan en todo el mundo cuando pueden a punta de pistola. Y eso es parte del Islam. El Islam enseña a hacer esto y allí se les dice que deben difundir la ley sharia. Posteriormente vamos a estar discutiendo y publicando contenido acerca de la ley sharia del Islam. Si esto es algo que te interesa, suscríbete ahora mismo y toca la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada. Nunca verás a un judío invadir un país extranjero e imponer la ley mosaica a punta de pistola. Imponer leyes en todos los demás países del mundo nunca ha sido parte del mandamiento judío. Israel nunca hizo eso. Israel no fue llamado a hacer eso. La ley fue para Israel y solo para Israel. Es algo así como un costarricense que intenta ir a Panamá y obligar a los panameños a obedecer las leyes de Costa Rica. Ahora bien, si un panameño visita Costa Rica, se espera que esa persona obedezca las leyes de ese país. Los judíos no debían imponer la ley a nadie más. Simplemente debían obedecerla. Esa fue su decisión, obedecer la ley. Así como los ciudadanos de cualquier país. La única diferencia entre ellos y nosotros en cuanto a ser ciudadanos de un país es que estas leyes fueron dadas por Dios. Y eso es asombroso. Dios escogió una nación y nos da las razones, porque eran pequeños e insignificantes, para mostrar su poder, su amor y honrar el pacto. Entonces, luego los llama y los usa. Les da estas leyes y les dice, mira, vas a ser mi gente especial. Vas a ser como un faro de luz que me muestra al mundo a través de estas cosas. Eso es algo bastante asombroso. Y eso por sí solo debería entusiasmarte acerca de la ley del Antiguo Testamento. Dios escogió una nación y dijo, así es como vas a funcionar. Ahora, si me lo permiten, podemos dividir la ley en 3 categorías, algo bastante dinámicas. Quiero tener cuidado cuando digo esto porque estas categorías no son simples en todos los casos y ni siquiera están perfectamente divididas. Pero creo que las 3 categorías son la ley moral, el derecho civil y la ley ceremonial. Entonces, la ley de Moisés, algunas de estas eran de naturaleza puramente moral. No mientas, no matarás. Y luego hay algunas que son de naturaleza civil. Finalmente, hay otras que son de naturaleza muy ceremonial o religiosa. Entonces, quiero desempacar por un momento estas clases o categorías. De modo que mientras lees la ley del Antiguo Testamento, te salte a la vista, oh, este es este tipo de ley, este es otro tipo de ley, y hace que sea un poco más fácil de entender. Obviamente, las leyes morales se encuentran principalmente en los 10 mandamientos. Los podemos encontrar en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y los primeros 4 de los 10 mandamientos tratan acerca de la relación del hombre para con Dios. Y los últimos 6 de esos 10 mandamientos tratan de la relación del hombre
para con su prójimo. Vayamos al capítulo 20 de Éxodo y comenzamos en el versículo 1. Entonces, Éxodo 20, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí está el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Literalmente, la frase se podría traducir delante de mi cara. Es un modismo hebreo para decir además de mí o aparte de mí. Entonces, no es como si pudieran tener otros dioses mientras Dios fuera un Dios más grande que los otros dioses. Claramente, esto no es lo que vemos en las escrituras. Eso no es lo que significa en su idioma original. Esto es puro monoteísmo. Hoy en día en el ecumenismo posmoderno vemos dos vertientes contrarias a lo que vemos en este mandamiento. Una es el pluralismo religioso, que es un pensamiento, por ejemplo, como decir, todos los caminos conducen a Dios. La otra es el relativismo religioso, que es como encontrarse con un hindú y decir, oye, si eso te funciona, entonces es bueno para ti. Este primer mandamiento dice que hay un único Dios. No hay más. Cualquier otra interpretación es una ofensa grave al carácter mismo de Dios y su palabra. Sin embargo, este primer mandamiento es muy ofensivo para la cultura que vivimos hoy. ¿Cómo es posible que tu Dios sea el verdadero? ¿Me estás diciendo que todas las demás religiones, aparte de la tradición judeocristiana, están equivocadas? La respuesta corta a esta pregunta es sí. La respuesta larga a esta pregunta es sí. No voy a elaborar esta respuesta porque este es el mero propósito de este canal. A medida que vayamos publicando más contenido, mi trabajo es presentar argumentos razonables de que Dios es real y su palabra es la verdad y que Jesucristo es el Salvador. Tu trabajo es dejarte convencer por medio del Espíritu Santo por estos argumentos razonables. Si no te convences, estás en tu derecho a estar equivocado. Si esto te interesa, considera suscribirte y toca la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada. Si soy cristiano, estoy convencido de que hay un solo Dios. Y mi amigo que es hindú y está adorando un dios o dioses falsos, lo más amoroso que puedo hacer es intentar razonar con ellos con paciencia y ayudarlos a acercarse a Cristo. El judaísmo ha sido siempre totalmente monoteísta. Dios le está diciendo al pueblo, no hay otros dioses. De hecho, Génesis 1 declara, en el principio Dios creó todo y Él no es creado. Eso lo distingue completamente de todos los dioses paganos. Entonces, el primer mandamiento es, solo hay un Dios. Y Dios dice, y yo soy ese Dios. Así que solo me tendrás a mí como tu Dios. Esto es importante. Este mandamiento saca inmediatamente fuera de perspectiva la existencia de cosas como el mormonismo, que es una religión politeísta, a pesar de que dicen que solo adoran un Dios, pero creen en la existencia de muchos otros dioses, incluyendo dioses que son superiores al Dios que nos creó. Obviamente, esto es incompatible con este primer mandamiento. Si piensas que me equivoco,
o si estoy difamando el mormonismo, te invito a que me dejes saber en los comentarios. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos algo muy interesante. Los pecados de los padres afectan e impactan a sus hijos. Creo que esto es obvio y alguno que haya vivido lo suficiente puede realmente afirmar esto. Versículo 6. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahora, esto es interesante porque esta es la prohibición contra la idolatría y la creación de un ídolo. Tal vez alguno podría preguntar, ¿quieres decir que no puedes hacer una estatua como una pequeña figura de acción y jugar con ella? La respuesta está en su contexto. No harás imagen de nada, ni te inclinarás, ni la adorarás. Este mandamiento lo que dice es que no harás imágenes como objeto de adoración o alabanza. Ese es el concepto. Esa es la idea. Debo decir que es muy interesante porque las iglesias luterana y católica en su lista de los 10 mandamientos parece dar la impresión de omitir esto. Lo crea o no, la lista de los 10 mandamientos luteranos y católicos es la misma. Su primer mandamiento es este. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te has sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Su segundo mandamiento es este. No tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios. Ahora, la forma en que todavía obtienen 10 mandamientos es dividiendo el 10º mandamiento contra la codicia en 2 mandamientos. Noveno mandamiento. Y la versión católica dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La versión luterana dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. El 10º mandamiento, de acuerdo con los católicos, es, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y la versión luterana dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tiene mucho sentido cuando te das cuenta de que en el catolicismo hay un gran énfasis en crear lo que se ve y es tratado como ídolos. Desaprueban el uso de la palabra adorar y dicen venerar. Y desaprueban el uso de la palabra ídolo y dicen ícono. Pero yo diría, se ve y se trata mucho como si fueran ídolos. Yo creo que eso es por lo que no se incluyen. Pero los judíos lo consideraban uno de los mandamientos y Dios se lo tomó muy en serio. Entonces, si fueras judío, definitivamente pensarías que está mal hacer imágenes talladas y utilizarlas de alguna manera en tu adoración o dirigir tu adoración hacia ellas o algo así. Y es eso por lo que puede resultar un poco extraño si colocamos una imagen de cualquier tipo en nuestras iglesias, porque mientras adoras, puedes comenzar a notar que tu atención de adoración puede desviarse hacia esa imagen. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado. Los ídolos se utilizan típicamente para sustituir la falta de una relación genuina con Dios. Así que regresa al Señor, vuelve a nuestro Dios invisible, todopoderoso y omnipresente, porque cualquier imagen es una burla comparada con Él. Y en realidad, Dios se burla de las imágenes varias veces en las Escrituras. Versículo 7 dice esto.
No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Entonces, el nombre de Dios es santo. Versículo 8. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Seguido a esto, hay una especie de descripción sobre cómo hacer esto. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. El sábado es uno de estos 10 mandamientos de gran importancia para los hebreos. Y estos 10 fueron grabados en piedra, literalmente. Incluso eran diferentes al resto de los mandamientos dados en papel más adelante. Para el judío, estas cosas son de suma importancia y violar una de ellas era considerado pena de muerte. Había muchas reglas acerca del sábado por venir, pero en general, la idea del sábado para los judíos es santificarlo y descansar. No trabajar y no hacer que nadie más trabaje. Versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Nota la palabra honrar. No solo obedecer, sino honrar. Se supone que hay un sentido de honor y dignidad en este mandamiento. No matarás. Hay una gran diferencia entre matar y asesinar. Esta no es una prohibición contra ningún tipo de muerte a mano de alguien. Tampoco es pacifismo. Incluso la palabra hebrea para matar, en este caso, significa asesinato. El asesinato se define como una muerte injusta. Un poco más adelante estaremos explorando cuándo matar se considera apropiado de acuerdo a las escrituras. Así que suscríbete y toca la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada. No cometerás adulterio, lo cual hacía del matrimonio algo santo. Y Éxodo 20:15, no robarás, lo cual detendría el robo. Imagínate si no hubiera robo. ¿Cuánto dinero ahorraríamos en cosas como seguros? Piensa en el siguiente mandamiento. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Si tuvieras un accidente automovilístico con alguien o sea quien sea que tenga la culpa, habría honestidad al respecto. Ni siquiera necesitarías un seguro. No tanto. Porque el culpable inmediatamente diría, sí, la culpa es mía. ¿Alguna vez te ha detenido la policía? ¿Cuántas veces has respondido sí cuando te preguntan, ¿sabes por qué te detuve? Sí, estaba acelerando, lo siento. Tienes razón, oficial. Lo merezco. Recibo las miradas más raras de la policía. Cuando soy honesto ante Dios, cuando soy honesto conmigo mismo y cuando soy honesto con el policía, todo cambia. Hay un cambio en su enfoque. De repente, no me ve como una especie de criminal. Empieza a verme como un ser humano que también ha cometido un error honesto. Y quién sabe, a veces te dejan ir con una advertencia. Una vez conducía por la ciudad de Boston, Massachusetts, buscando un lugar para comer y di vuelta a la derecha donde era ilegal hacerlo. No vi el letrero que dice no virar a la derecha en luz roja. Era un letrero bastante grande, pero no lo vi. Unos segundos después, luces y sirenas detrás de mí. Estaba aterrorizado porque estaba lejos de mi casa y mis recursos eran muy limitados. No había forma de pagar una multa en aquel momento. Conducía un auto de alquiler y tan pronto como el oficial
Se me acercó, ahí estaba yo, listo con mi licencia y otros documentos. Entonces vino la pregunta, ¿sabes por qué te detuve? Sinceramente, no lo sabía. Yo dije, lo siento oficial, no lo sé. Bueno, hay un gran letrero que dice no se puede voltear en luz roja. Es difícil pasarlo por alto. Respondí, lo siento oficial. Si hubiera visto el letrero, habría esperado la luz verde. Se llevó mi documentación, regresó al rato después. Él dijo, está muy lejos de casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo dije, bueno, señor, me trajeron aquí para hacer un trabajo de consultoría en un supermercado del área. Solo estoy buscando un lugar para ir a comer. Me dejó ir con una advertencia, sin multa. Incluso recomendó algunos lugares locales para ir a comer. Gente, seamos honestos. Ganamos todos. Entonces, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, esto se trata específicamente de mentir a los demás para hacerles daño. Dar falso testimonio contra tu prójimo no es en realidad no mentirás. Hay una diferencia. Es dar falso testimonio contra tu prójimo con el propósito de causarle daño. Eso no significa que mentir está bien, pero la Biblia tenemos ejemplos de donde dar información falsa forma parte del plan divino. Si un asesino te pregunta, oye, ¿dónde está fulano? Lo estoy buscando para matarlo. Si tú sabes dónde está, digamos que se está quedando en tu casa y dices, la ley dice que no puedo mentir. Está en mi casa en este momento y no tiene planes de salir en todo el día. Si esta persona va y asesina al otro y lo atrapan, en verdad cumpliste la ley, pero ahora eres cómplice de asesinato. Dime, ¿de qué te sirvió cumplir la ley? Y finalmente, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. O cualquier otra cosa que sea de tu vecino, de tu prójimo. No codiciar. Ahora bien, creo que esto es algo especialmente interesante. Pablo escribe más tarde sobre esto y dice, no hubiera sabido no codiciar hasta que la ley dijera no codiciarás. Y entonces me di cuenta de que estaba muy mal. Pero esto lo vamos a discutir en detalle más adelante. Algunas de estas cosas pueden parecer muy obvias y otras no tanto. Pero Dios le estaba dando al pueblo sus leyes. Y todas estas leyes se basan en el mismo carácter de Dios. Al comienzo de Éxodo 20 dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Es como si anticipara la pregunta, ¿por qué debo hacer tal cosa antes de que la hagan? Porque yo soy Dios. ¿Cuántos de ustedes, padres y madres, han respondido? Porque soy tu mamá, porque soy tu papá, cansado de todos los por qué, por qué, por qué. Creo que eso es algo bíblico que podemos enseñarle a nuestros hijos. Está bien que yo diga esto y que tú lo hagas porque yo soy tu papá o tu mamá. Dios hace esto todo el tiempo para ayudar al pueblo a prepararlos para un sentido de obediencia, incluso si no están entendiendo por completo. Y mira, no es divertido y no es fácil de tragar, pero lo hace una y otra vez en Éxodo, especialmente, donde dice que hagas algo y luego simplemente dice, yo soy el Señor. Lo dice una y otra vez. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y esa es la justificación. Ahora, lo bueno de esto para mí es que, y esta es una de las cosas que me entusiasma mucho acerca del cristianismo, es la audaz racionalidad de todo esto. Esa obediencia a estos mandamientos se basa en la misma naturaleza de Dios. ¿Por qué debo hacer las cosas que Dios dice que debo hacer? Porque Él es Dios.
Dios es la única razón que tenemos para la moral objetiva. Es la misma naturaleza de Dios. Entonces, es muy bueno que eso sea consistente a través de las escrituras. Entonces, esas son las leyes morales. Ahora, la ley moral no solo se revela allí. En realidad, la vemos a lo largo del resto de los libros del Pentateuco o la Torá. Y puedes ver cómo, por ejemplo, el descanso sabático es en cierto sentido una ley moral y en otro sentido parece ser una ley ceremonial. Y luego vemos otros detalles que matizan en derecho civil. Entonces, lo que quiero decir es que no se puede hacer una categorización clara de todas estas leyes. Así que regálame un like y comenta abajo qué ha sido lo nuevo que has aprendido en este estudio. Hablemos ahora un poco acerca de las leyes o el Código Civil. Las leyes civiles creo que se centran más en la vida social. Son límites, deberes y responsabilidades que regulan la relación entre unos y otros. Y en Éxodo 21 al 24:11 habla mucho sobre el Código Civil, así como en Deuteronomio, Levítico y Números también lo vemos. Algunas de estas leyes pueden parecer algo arbitrarias, pero incluso una ley arbitraria, una vez dada, es de vital importancia. Y eso puede parecer una tontería, pero piensen esto muy detenidamente. Una vez que hayamos decidido que debemos conducir por el lado derecho de la carretera, ¿no es realmente importante que lo hagamos? Es una línea arbitraria. No importa en qué lado de la carretera conduzca, pero aún así, una nación necesita que se tome una decisión para que podamos conducir seguros. Entonces, algunas de las leyes pueden parecer arbitrarias, pero es muy importante que las haya por dos razones. Uno, por la seguridad de las personas y también simplemente porque ahora el no hacerlo es una violación a la ley. Y violar la ley es en sí mismo un problema. Entonces, estas leyes tienen más de un propósito. En parte, así es como se supone que funciona la sociedad judía. Quiero decir, necesitan un conjunto de estándares compartidos, al igual que nosotros necesitamos establecer estándares compartidos. El rojo tiene que significar detenerse. El verde tiene que significar avanzar. O el azul puede significar detenerse y el morado puede significar avanzar. Pero siempre y cuando todos estemos de acuerdo en que algo significa detenerse y algo significa avanzar. La ley también ayudó a establecer una sociedad justa. Limitó el comportamiento inhumano hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los esclavos, hacia el prójimo e incluso hacia los extranjeros. Los derechos humanos fueron radicalmente elevados en la sociedad judía debido a las leyes civiles que fueron dadas por Dios. Y los israelitas no leían la ley como nosotros lo hacemos a menudo. A menudo abrimos el Antiguo Testamento y leemos en un lugar al azar y hacemos esto. Ah, está bien. Aquí hay una ley. ¿Qué debo hacer? Creo que esta no se aplica a mí. Y luego miramos otra y pensamos, ok, esta me gusta. Voy a hacer esta. Para el judío, cada una de las leyes era de vital importancia. Hay cerca de 613 leyes en el Antiguo Testamento y todas eran de total importancia. Y para el judío era una tontería pensar que se podía tomar una y obedecerla e ignorar la otra. Eso es ridículo. Imagínese haciendo esto con las leyes de su país. ¿Sabes qué? Aprecio las leyes sobre el exceso de velocidad, pero no las respeto en lo absoluto. Vas a la cárcel si piensas así. No puedes simplemente elegir cuáles leyes te gustan. Entonces, esta es la razón por la que el Nuevo Testamento
Miramos hacia atrás en la ley y vemos un fuerte castigo contra las personas que quieren obedecer algunas de las leyes del Antiguo Testamento, pero luego desobedecen otras. Y luego imponen las leyes que sí obedecen sobre los demás y dicen, la ley dice que tienes que hacer esto y entonces tienes que hacerlo como yo lo hago. Pero ni te atrevas a mostrarle que están desobedeciendo estas otras leyes, porque para ellos no cuenta. La inconsistencia de eso haría vomitar a un buen judío, porque es una locura pensar que la ley del Antiguo Testamento es como un buffet. Escojo las que me gustan y las sigo, pero las que no me gustan las ignoro. Entonces veamos ejemplos de algunas de estas leyes civiles, comenzando con Éxodo 21, versículo 12. Si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. Entonces, la muerte se paga con la muerte. Si se sabe que alguien ha asesinado, la persona recibe la pena de muerte. Hace un rato vimos en Éxodo 20:13, no matarás. Esta es la consecuencia si violas esta ley. Pero si no era su intención matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Ese lugar sería la ciudad de refugio. El libro de Números habla en detalle al respecto. En cada territorio había una ciudad en la que el homicida involuntario podía refugiarse. Ahora, ¿qué significa Dios lo puso en sus manos? Bueno, esto es una manera especialmente para un judío de decir fue un accidente. Sin embargo, para el judío y el cristiano de hoy existe un claro entendimiento de que no hay accidentes. La voluntad de Dios es soberana. Pero había una tradición en ese momento en que un pariente del fallecido podía ir y matar al asesino en venganza. Entonces, esta ley fue dada para evitar una regresión infinita de vengadores. Supongamos que estoy conduciendo por la calle y un tipo borracho deambula entre los autos y no puedo detenerme a tiempo, lo golpeo y luego muere. Indudablemente, fui quien causó su muerte, pero no hubo premeditación contra mi prójimo para matar. Fue un homicidio involuntario. No fue un asesinato. Entonces, huiría a la ciudad de refugio, me quedaría allí hasta que muriera el sumo sacerdote para poder regresar. Y mientras permaneciera dentro de los límites de la ciudad de refugio, el vengador de sangre, el familiar de la persona, no tenía permitido lastimarme. Y si esa persona lo intentaba, estaría bajo pena de muerte. Eso es en sí mismo una imagen de Cristo. Vamos a examinar esto en detalle en otro vídeo y lo haremos. Estoy trabajando en una serie de vídeos titulada Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Si esto te interesa, considera suscribirte y toca la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada. Entonces, volvamos a Éxodo 21, versículo 14. Si alguno se cree superior a su prójimo y lo mata con alevosía, lo apartarás de mi altar y también morirá. Era natural que la gente corriera a la iglesia como lo hacen hoy en día buscando santuario. Iban al altar y se agarraban de los cuernos del altar. Básicamente eran las esquinas o los bordes del altar donde estaban estos cuernos y se agarraban allí y se aferraban a él y gritaban misericordia, 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 gracia, gracia, gracia. Entonces Dios dice, mira, si fueron asesinatos premeditados y están gritando por misericordia y gracia, ve y mátalos. En ese entonces la persona no esperaba 10 años antes de sufrir la pena capital. Así fue como se manejaba. Ahora, esta pena de muerte se llevaba a cabo en un caso judicial real con 2 o
3 testigos presenciales y evidencia. ¿Cómo supiste que fue premeditado? Bueno, estaba al acecho. Trajo el arma con él y ya había acabado la tumba. Tenía que haber evidencia de estas cosas y entonces dictaban sentencia. Ahora, presta atención a esto. Una vez la sentencia era dictada, los testigos tenían que llevar al convicto a las afueras de la ciudad, imponerle las manos y decir, tu pecado está sobre ti. Y eran los testigos que lo acusaban quienes tendrían que tirar la primera piedra. Eso es realmente interesante. Aquellos que lo acusaban tenían que lanzar la primera piedra. ¿Por qué? ¿Porque eran brutales? No, porque es muy difícil. Por eso, porque eso es extremadamente difícil. No habría tantas acusaciones frívolas cuando hay que estar tan involucrado en el proceso de principio a fin. Vayamos ahora al versículo 15. Si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Alguien que comete patricidio o matricidio de acuerdo con esta ley debe ser ejecutado. Ponga en perspectiva por un momento la cultura en que vivimos. ¿Cuántos jóvenes estarían condenados a muerte si esta ley fuese parte del Código Civil en su país? Veamos los siguientes datos. De acuerdo con un artículo publicado en el 1999 para la revista Comportamiento Violento y Agresión, menciona que los parricidios representan aproximadamente el 2% de todos los homicidios. El diccionario de la Real Academia Española define parricidio como muerte dada a un pariente próximo, especialmente al padre o a la madre. Tenemos ese 2% como base para hacer una proyección estimada con otros datos. El Banco Mundial de Datos y Estadísticas ActualEx nos da la cuenta total de homicidios por país para los años 2012 al 2013, según cada país lo haya reportado. Calculando el 2% tenemos la siguiente ilustración, con un enfoque en los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos. No vamos a detallar toda la ilustración, pero veamos los primeros 5 países. En primer lugar tenemos a Brasil. De todos los casos de homicidios entre el 2012 al 2013, se estima que 1,073 son parricidio. 461 en México, 321 casos en Venezuela, 308 en Colombia y 245 en Estados Unidos. Considero que un caso ya es demasiado y, para ser honesto, así de desordenada está nuestra cultura. Esto no debería ser normal. Que un niño haya atacado a sus padres es impensable. Y tal vez pienses, ¿quién haría algo como eso? Para mí, la idea de pegarle a mi propia madre es inconcebible. Y cualquiera que crea que está bien golpear a sus propios padres tiene problemas serios y es un peligro para la sociedad. Verdaderamente pienso que hay una gran oportunidad de ministerio enfocado en la familia en todo el mundo. No quiero decir que no hay, los hay, pero la mies es mucha y hacen falta más obreros. Pero si no has recibido un llamado a impactar la familia y formar un ministerio, apoye uno y forme parte del mismo. Un ministerio enfocado a la familia que está impactando a la comunidad hispana en todo el mundo es Padre de Corazón, liderado por mi compatriota, amigo y mentor, Rafi Gutiérrez. Busca el enlace a este ministerio en la descripción y forma parte de él o apóyalo. Si la oración es lo único que puedes ofrecer, ya sabes que la oración tiene poder y Dios te escucha. Padre de Corazón envía
envía boletines regularmente informando cómo Dios está impactando la familia en una comunidad cerca de ti. Es increíble lo que Dios está haciendo con este ministerio. Gracias, Rafi, y doy gracias a Dios por ti y tu esfuerzo. Entonces vemos que este problema era resuelto rápidamente en la nación de Israel. Versículo 16. Si alguien secuestra a una persona y la vende, o si esta persona es hallada en sus manos, también morirá. Entonces, mentiste y lo secuestraste y dijiste, no lo sé, solo tengo este sirviente y no estoy seguro de dónde vino. Pena de muerte. Si estás involucrado en una red de secuestros o involucrado en una cultura de secuestros o estás involucrado en un secuestro, pena de muerte. Verso 18. Si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con una piedra o con el puño y éste no muere, pero cae en cama, si se levanta y sale apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió quedará absuelto y solamente verá que lo curen y lo indemnizará por el tiempo que haya estado sin trabajar. Entonces, hay una retribución en el sentido de que la persona que se cura total o parcialmente y el perpetrador tendrá que pagar por el tiempo y el dolor y el sufrimiento. Ten en cuenta que todo este dinero no va a la corte como sucede en muchas jurisdicciones. Va directamente a la persona ofendida. Eso es diferente a la cultura hoy en día. Todo el dinero va a la corte y tendrás que someter un caso civil separado del criminal si quieres una retribución por lo que haya pasado. Versículo 20. Si un amo golpea con un palo a su esclavo o su esclava y por ese golpe él o ella llegan a morir, el amo será castigado. No dice específicamente cuál es el castigo aquí, pero voy a asumir que el castigo será la pena de muerte porque ese fue el castigo por asesinato. Solo dice que seguramente será castigado. Creo que la razón es porque en su cultura si un amo golpeaba a un sirviente y el sirviente moría, entonces era como, bueno, no hay castigo aquí, era su esclavo. Entonces aquí creo que esta ley eleva los derechos de los sirvientes o esclavos. Versículo 21. Pero si el esclavo o la esclava sobreviven 1 o 2 días, el amo no será castigado porque ellos son de su propiedad. Ahora, pon de un lado tu juicio sobre esto hasta que leamos los versículos 26 y 27, porque vamos a discutir algo por un momento y luego volveremos a esto. Versículo 22. Si algunos riñen y en su riña lastiman a una mujer embarazada y ésta llega a abortar, pero no muere, los rijosos serán penados según lo que el marido de la mujer les imponga y los jueces decidan. Entonces, su esposo hace una petición a los jueces, deciden lo que es justo y el delincuente tiene que pagar. Pero en caso de muerte, entonces, si la mujer o el bebé muere, en particular, se trata específicamente del bebé aquí, se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si el bebé sale tullido porque estos hombres pelearon, tullan al hombre. Esa era la pena. El bebé salió ciego, cieguen al hombre. El bebé salió muerto, maten al hombre. Después de leer y comprender esto, ¿cómo crees que Dios se siente con respecto al aborto? Entonces el versículo 26. Si alguno hiere. Ahora, volvamos a la relación de amo y sirviente. No será castigado porque el sirviente no murió, pero esto es lo que sucede si alguien golpea a un sirviente y el sirviente resulta herido, no solo como un castigo corporal, sino abusado.
Si alguno hiere a su esclavo o a su esclava en el ojo y se lo daña por causa de su ojo, le dará la libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, por causa del diente, le dará la libertad. Entonces, si el sirviente es abusado, oye, me rompiste el brazo, me arrancaste un diente, me cegaste un ojo, el amo no sería castigado de la misma manera. En cambio, la ley de la sociedad diría, muy bien, eres libre. Y su servicio estaba basado en la deuda. En realidad era más como un contrato de trabajo donde ellos eran el patrón y el obrero, lo cual era muy diferente a la esclavitud que se vivió muy temprano en la historia del continente americano. Por lo tanto, no podemos ver con reproche las regulaciones para la esclavitud como la vemos en la Biblia, basados en nuestro conocimiento de historia más cercana de nuestro tiempo. Eso era mucho más dócil, para ser honesto, y mucho mejor, y era comúnmente considerado como una alternativa si tenías mucha deuda. Entonces, si la persona con la que estás endeudado, y por lo general el acuerdo duraba un plazo de 7 años, te abusaba, eras libre. La deuda estaba salda, independientemente de la magnitud de la deuda, ya sea una gran cantidad o una pequeña cantidad. El sirviente era libre. Entonces, en realidad, esa era una forma de garantizar los derechos de los sirvientes en una cultura que por siglos no dejó de emplear la esclavitud como un recurso. Creo que eso elevó enormemente los derechos humanos. Otro aspecto importante de la ley es que también habla de animales. Versículo 28. Si un buey cornea a algún hombre o mujer y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Si desde el tiempo atrás el buey acostumbraba a cornear y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. Existen leyes como estas en algunos países. Se denomina como perro es un mordedor conocido. ¿Sabías que tu perro muerde? Entonces, tienes a este perro bravo en tu propiedad y dejas tu puerta o portón abierto y sale y despedaza al cartero por segunda vez, vas a la cárcel. Con todo lo discutido hasta ahora, ya deberías tener una idea de las leyes civiles. Realmente se trataba de cómo funcionaba la nación de Israel. ¿Qué es lo que hacemos cuando la gente infringe la ley? ¿Cómo lo manejamos? Es muy práctico y creo que habría creado una cultura santa en la medida en que se obedecían estas leyes. Una nación muy justa y recta. Veamos específicamente algunos ejemplos de cómo los ateos y escépticos suelen atacar la Biblia empleando la ley del Antiguo Testamento. Éxodo 22, versículo 16. Si alguien seduce a una doncella, aún soltera, y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. He oído decir que la Biblia dice que si un hombre viola a una mujer, ella tiene que casarse con él. Esa es una grave tergiversación de lo que dice el texto. En primer lugar, reconozcamos que esto es para la nación de Israel, no es la determinación de Dios para cada ser humano en todo el mundo, para cada escenario. Pero esto es lo que dice. Si alguien seduce a una doncella, aún soltera, siente atracción por ella, la seduce y tiene relaciones sexuales. Ella no está siendo forzada en este escenario. Estas son
dos personas que consienten y ella no está comprometida con nadie más. Entonces, no hay un esposo a quien rendirle cuentas. Por lo tanto, no puedes llamarlo adulterio. Lo llamarías fornicación, sí, que es un tipo de inmoralidad sexual. Si quieres estudiar con más profundidad el tema de la inmoralidad sexual, ya hemos publicado una serie de estudios que tratan el tema. Puedes dar clic aquí arriba o busca el enlace en la descripción o busca en YouTube con las palabras claves pensador bíblico y moralidad sexual y allí lo encontrarás. Entonces, esto es lo que Dios dice para restablecer la pureza en la situación. En cierto sentido, es un casamiento a la fuerza. Y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Entonces, él paga la misma dote que tendría que hacer si se fuese a casar con ella. Y el padre tiene que tomar una decisión sobre si esto es bueno o malo. No creo que la joven sea la mejor persona para tomar esta decisión en esa cultura, en ese momento. Entonces, el padre tiene una opción. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. Entonces, el tipo todavía tiene un tipo de penalización, porque ¿sabes lo que va a pasar ahora? Ahora la joven ha sido deshonrada y nunca va a tener un matrimonio adecuado de acuerdo a la ley. Esta era su única oportunidad. Entonces, es posible que el tipo sea un tipo malo y el papá dice, no lo sé, no quiero que este tipo cerca de nosotros. Así que simplemente vas a vivir en casa conmigo y tu mamá por el resto de tu vida. Así es como se va a hacer. Pero el tipo tiene que pagar y ayudarnos para tu sustento. Es interesante ver cuando un hombre y una mujer consienten tener relaciones fuera del matrimonio en la ley judía. Se consideraba más culpable al hombre que a la mujer. Eso es lo que estamos viendo aquí. La mayor parte de la responsabilidad recae sobre el hombre que sobre la mujer. Creo que esto es muy interesante. Entonces, esto no es una violación. De hecho, en Deuteronomios 22 vemos cómo la ley trata el asunto de la violación y se maneja de una manera muy específica. Si un hombre obliga a una mujer a acostarse con ella, es muy fácil cómo manejar esto. Dios dice que lo mates. Esta es la manera en que se manejaba la violación, descrito muy específicamente en Deuteronomios 22. Este es un versículo que a menudo se cita fuera de su contexto. A ateos y escépticos les gusta citar el Antiguo Testamento fuera de contexto para tratar de hacer tropezar a los cristianos. Porque seamos honestos, la Biblia abarca tanto contenido que a veces no estamos tan familiarizados con ciertos detalles. Y si no estás familiarizado con la palabra de Dios, entonces este tipo de conversaciones te puede tomar por sorpresa y tu desconocimiento puede ser usado como evidencia para tratar de disuadir tu fe. Seguimos entonces. Versículo 18 dice en Éxodo 22, no dejarás con vida a ninguna hechicera. Alguna gente podría decir, ¿lo ves? El Antiguo Testamento enseña que la hechicería es real. Eso no es lo que dice. Dice, no dejarás con vida a ninguna hechicera. No creo que la brujería o hechicería sea típicamente lo que la gente piensa que es. Pero hay brujas y brujos auténticos en el mundo. Yo conozco varios. Y hay secciones enteras en las librerías. No es broma. No sé si lo has notado. Hay secciones enteras sobre brujería, qué piedras usar, qué encantaciones puedes hacer. De hecho, hay un libro titulado Wicca para Dummies. Esto me parece algo gracioso. No creo que ningún brujo o bruja que se considere inteligentemente promedio quiera leer este libro. En fin,
Puedo creer que sus hechizos o encantaciones y sus piedras están haciendo lo que ellos creen que hacen. No, no necesariamente. Lo que realmente creo es que están jugando con algo mucho más peligroso, algo mucho más nefasto de lo que realmente se imaginan. Y la mayoría de las veces juegan con estas cosas a expensas de su propia ignorancia de lo que realmente está sucediendo en el lado oscuro del plano espiritual. Entonces sí, siguen siendo brujas porque intentan practicar estos comportamientos y todas esas otras cosas. Bueno, en Israel, si alguien estaba haciendo este tipo de cosas, Dios dice, mátalos. No les permitan vivir en esta nación haciendo estas cosas. ¿Era la pena de muerte la única sentencia para las brujas? Bueno, si practicabas este tipo de cosas, tenías la oportunidad de salir de Israel antes que fuese sorprendido o sorprendida. Si hacías estas cosas y eras sorprendido y llevado a corte y con evidencia, la sentencia era la muerte. No podía estar en Israel y practicar la hechicería. Así era como el judío e Israel en general aplicaba la ley en este caso. Entonces, algunos podrían decir, bueno, si eres un buen cristiano, entonces tienes que andar matando a todas las personas que creen en esto o hacen aquello. No, esta ley es una ley para la nación de Israel. Y es así como puedes darte cuenta de las acusaciones contra el Antiguo Testamento están tan completamente fuera de contexto y tan distorsionadas. Algo así como si estas leyes estuvieran escritas para todas las personas en todos los tiempos, en todas partes. Ahora, veamos los versículos 19 y 20. Cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. Los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificios a otros dioses será condenado a muerte. Eso es nuevamente en Israel, en la nación de Israel, y muchos comentaristas agrupan estas últimas tres leyes en el mismo conjunto. Esto es porque todas eran prácticas paganas y comúnmente asociadas en el mismo contexto. Versículo 21. No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Esta es una ley asombrosamente maravillosa, especialmente para la época. Debes ser amable con los extranjeros. ¿Cómo crees que Dios se siente cuando maltratan o abusan de personas que son inmigrantes? Si vas a hacerle la vida difícil a las personas que entran en tu país a través de las fronteras solo porque no son como tú, Dios en realidad les ordenó a los judíos que no hicieran eso, sino que fueran amables con ellos. Esto es genial. Es una ley justa. Versículo 22. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Dios tiene un lugar especial en su corazón por la viuda, por la mujer que ha perdido a su marido, así como por un hijo que ha perdido a uno de sus padres, especialmente su papá. ¿Por qué es especialmente su papá? Porque especialmente en esa cultura, y seamos honestos, también hoy son dos cosas. Número uno, con mayor frecuencia es el padre quien no está en casa. Número dos, es especialmente difícil vivir la vida sin esa figura paterna en tu vida. Realmente te hace la vida muy dura. Y claro, una madre soltera puede sostener una casa. No les resto mérito, pero esto no fue lo que Dios pensó cuando instituyó la familia. Luego, agrega una amenaza. Versículo 23. Si llegas a afligirlo, la viuda
el huérfano, y creo que esto también incluye al extranjero, y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces, se encenderá mi furor. Esta es una forma del Antiguo Testamento de decir, me enojará mucho y los mataré a espada. ¿Por qué dice espada? Porque Dios les dice, usaré las naciones que te rodean para entrar y lograr la victoria militar sobre ti. Y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Así de irónica es la justicia divina. Versículo 25. Si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo, los judíos o israelitas que vivían contigo, no te portarás con él como un prestamista ni le cobrarás intereses. Los bancos en Israel no debían cobrar intereses si optaban por prestar dinero a alguien que era pobre. Es algo así como, si no tengo suficiente dinero para pagar mis facturas, necesito pedir dinero prestado solo para comprar alimentos. El prestamista en ese entonces estaría obligado por ley a decir, está bien, cero intereses. Aún nos debes dinero, pero sin intereses. Era una sociedad justa. Había provisiones especiales para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles aquí es que la ley es buena. La ley era saludable. La ley era útil. Y así podríamos continuar y seguir leyendo, pero esto es solo una pequeña muestra de las leyes civiles. Y solo quiero que recuerdes que solo se pueden hacer cumplir en presencia de un juez, en un tribunal y con testigos presenciales. Entonces no era como los viejos tiempos de la casa de brujas en los Estados Unidos. Ah, ella es una bruja. ¿Cómo sabes que es una bruja? Ella me convirtió en una rana. Luego miran al tipo que claramente no es una rana y el tipo dice, ah, ya estoy mejor, sin evidencia real. Solo está lanzando acusaciones falsas. Según la ley, en Israel tenía que haber testigos presenciales, tenía que haber evidencia contundente y tenía que haber pruebas. Pero una vez se dictaba la sentencia del caso, no dejaban al criminal esperando su muerte durante 15 años. Era justicia rápida. Obviamente tengo algunas opiniones acerca de la sociedad actual, pero se trata de cómo se dirigía la sociedad israelita y cómo se debía administrar de acuerdo con las leyes de Dios. Dios es protector de la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre y es estricto contra los que violan la ley. Esa era la naturaleza de esta sociedad. De hecho, fue algo muy bueno. Regálame un like si te gusta el material y comenta abajo qué ha sido lo nuevo que has aprendido. La tercera categoría que discutiremos son las leyes ceremoniales o religiosas. Estas son las leyes religiosas y se refieren principalmente a la naturaleza limpia o inmunda de las cosas. Las leyes ceremoniales comienzan, creo, en Éxodo 24. Más adelante en el capítulo, versículos 12 y así sucesivamente. Y Levítico especialmente tiene mucho que ver con esto. De hecho, Levítico es el libro sobre los levitas, aquellos que administrarían muchas de las leyes ceremoniales. El tabernáculo, inicialmente construido por Moisés, estuvo muy envuelto en la práctica de las leyes ceremoniales. De hecho, el tabernáculo era donde Dios estaría en medio de ellos. Esta es la ubicación. Esta era la casa de Dios. De hecho, la llamaban la casa de Dios. Y aquí es donde Dios moraría en medio de ellos. Más de 50 capítulos en la Biblia están dedicados al tabernáculo y su construcción. Eso es mucho. Y creo que la razón para esto es Jesús. Vamos a ver esto, pero más como una descripción general. Pero este era el centro de todo
Israel. Este era el punto de encuentro de la adoración en Israel. Todo fluía hacia el tabernáculo. Es aquí donde harían los sacrificios. Es aquí donde tendría lugar la expiación. Es aquí donde tendrían lugar las fiestas. Es aquí donde tendría lugar el perdón. Es aquí donde estaría la presencia de Dios. De hecho, cuando la gente viajaba, literalmente acampaba alrededor del tabernáculo. Y en el tabernáculo había sacerdotes consagrados y todos ellos descendientes de la tribu de Leví. De allí viene el sacerdocio levítico. En el sacerdocio levítico habían dos clases generales, los levitas y los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón o el sacerdocio arónico funcionó como el sacerdocio original de Israel. El ministerio del sacerdocio arónico se centró especialmente en administrar y ministrar en el lugar de la presencia del Señor. En segundo lugar, los sacerdotes arónicos eran responsables de mantener la santidad y la pureza del santuario. No solo los hijos de Aarón, sino toda la tribu de Leví eran responsables de mantener niveles adecuados de santidad y pureza con respecto a la presencia del Señor en el santuario. Los levitas o sacerdocio levítico tenían el deber de ayudar a los sacerdotes enfocados en tareas tales como el transporte del tabernáculo, custodiar la entrada al tabernáculo. Los levitas compartían no solo los deberes del santuario de los sacerdotes arónicos, sino también sus deberes judiciales. Por otro lado, aunque los levitas asistían a los sacerdotes, solamente Aarón y sus descendientes, ningún otro levita, eran responsables de tratar directamente con el altar de las ofrendas quemadas o cualquier otra cosa del lugar santo o del lugar santísimo. Por lo tanto, únicamente los descendientes de Aarón eran considerados para ser sumos sacerdotes. Había obligaciones especiales de las que solo el sumo sacerdote era responsable. Entonces, el sacerdote arónico es un sacerdote levítico con responsabilidades adicionales. Podemos ver esto en las iglesias locales de la actualidad. Es como si en una congregación hubiera varios pastores, pero siempre hay un pastor principal. Ahora, la cuestión de ser sumo sacerdote o sacerdote es la idea de que eres un mediador. El sacerdote es quien intercede entre Dios y la congregación de Israel. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el pueblo de Dios y aquí está el sacerdote de Dios entre los dos. Y el pueblo trae el sacrificio y el sacerdote lo ofrece al Señor. Los reyes iban al sacerdote y le decían, oye sacerdote, indaga al Señor por mí. Necesito el consejo de Dios. Y el sacerdote iba al Señor y consultaba a Dios y volvía con una respuesta al rey. Entonces, ellos eran los intermediarios, eran los mediadores entre Dios y el hombre, porque el hombre no podía simplemente ir libremente a Dios. Esto te puede parecer algo extraño porque no eres parte del mismo pacto, eres parte del nuevo pacto. Pero así fue. En aquel tiempo había un enfoque casi como una obsesión por lo puro y lo inmundo. Había mucha discusión sobre el lavado de las manos, el consumo de ciertos alimentos, tales como nada de marisco, nada de cerdo y la prohibición de comer nada que haya sido encontrado muerto. También había leyes para manejar asuntos como el moho en las casas. De hecho, del término que la Biblia usa para el moho es lepra. Si hubiera mucho moho en la casa, dirían que la casa tiene lepra. Ahora, el término lepra se refería no solo a varias enfermedades de la piel, sino que en el Antiguo Testamento es una palabra que se aplica en una gran variedad de cosas diferentes. Entonces, el término no se usaba de la misma manera que lo usamos hoy en día. Creo que es importante conocer este detalle porque te ayudará a entender mejor el contexto de lo que se esté hablando en tus estudios personales.
Entonces, encontramos descripciones detalladas de cómo manejar la lepra o moho. Si el moho se ve así, trátelo de esta manera, espera un tiempo, vuelve, revisa de nuevo. Si es así, entonces está bien, pero puedes volver a entrar. Pero si no es así, entonces tienes que derribar toda la casa y sacar todas las piedras fuera de la ciudad, etcétera. Y lo interesante de todas estas cosas, cómo manipular un cadáver, mantenerse alejado de materia fecal y todo este tipo de cosas, en realidad hizo que los israelitas fueran una sociedad muy saludable, generalmente hablando. Cuando la peste negra golpeó a Europa, la tasa de infección en la cultura judía fue menos de la cantidad de las otras culturas, alegadamente. Simplemente tenían un estándar sanitario mucho más alto. Los judíos estaban en cierta manera protegidos porque obedecían estas leyes sobre la pureza y simplemente honraban a Dios con esto. Creo que esto es muy interesante. En cuanto al consumo de mariscos y carne de cerdo, sabemos ahora que estas cosas están asociadas a un riesgo mucho mayor de contraer ciertas enfermedades. Con las regulaciones de inocuidad alimentaria actuales y las formas científicamente comprobadas de preparar estos alimentos de manera segura, estos se han vuelto más accesibles. Sin embargo, con la falta de un conocimiento adecuado de las temperaturas mínimas de cocción, obviamente tendría sentido abstenerse de estos alimentos por completo para protegerse. Incluso con las temperaturas de cocción adecuadas, hay ciertas toxinas en estos alimentos que no pueden ser eliminadas completamente. Entonces, todavía existen riesgos asociados con este tipo de alimentos. Ahora bien, no se trataba solo de salubridad, sino que además de estar puros o inmundos. Sin embargo, en gran parte se puede ver cómo estas leyes promueven la salubridad. Si alguien sangraba, no estaba permitido tocarlo durante un tiempo determinado hasta que dejara de sangrar. Y si sangraba continuamente, nadie podía tocar a esa persona. Y si de alguna manera alguien tocaba a esa persona, entonces la otra persona sería considerada impura por un periodo de tiempo. Esto resultaría en un control de propagación de enfermedades. El asunto es esto: de lo puro o lo inmundo, lo que realmente quiere decir es que Israel debía estar limpio o puro para acercarse a Dios. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo una persona considerada impura o inmunda podía purificarse? Para esto había sacrificios y ofrendas, y así era realmente como Dios debía ser adorado. Y los sacerdotes se encargaban de esto. Había alrededor de 5 sacrificios u ofrendas diferentes enumerados en Levítico. Entre estos encontramos el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, y todos tienen propósitos ligeramente diferentes y se utilizan para diferentes ocasiones. El más común era el holocausto. Se ofrecía todos los días, por la mañana, por la noche, en lunas nuevas, en festivales, en todo tipo de ocasiones diferentes. Y el punto principal aquí es que el propósito de las ofrendas probablemente fue lidiar con el pecado. No basta con decir, lo siento. Es necesario ofrecer un sacrificio. Alguien tiene que pagar. Hay que derramar sangre por el pecado que cometí. Por causa de estas leyes, Israel se hacía bueno, pero la gente no lo era en realidad. Y así fallaban completamente una y otra vez en obedecer la ley. Entonces siguieron trayendo sacrificios tras sacrificios tras sacrificios para tratar de lidiar con su incumplimiento de la ley. Es esto por lo que los holocaustos sucedían a diario. Siempre había humo saliendo del altar. De hecho,
el fuego nunca se apagaba porque siempre había algo que ardía en él. Pero no todo era sacrificios y ofrendas por el pecado. En la ley ceremonial también hubo 7 fiestas y 3 de estas fiestas en realidad tendrían que reunirse en Jerusalén o en cualquier lugar donde estuviera el tabernáculo. Durante mucho tiempo estuvo en Jerusalén y se reunían allí y celebraban la fiesta del momento, como la Pascua, y todos se reunían allí y festejaban allí. Hubo un total de 7 fiestas donde conmemoraron diferentes cosas, como fiesta de Pentecostés, fiesta de las primicias, fiesta de las trompetas, fiesta de los tabernáculos, etcétera. Y esto es muy bueno para estudiar a profundidad. Pero siempre que estés leyendo sobre una fiesta, ten en mente que es una de las 7. Hay otras y cada una de ellas es realmente muy importante para Israel y a la luz de Jesucristo, muy importante para nosotros también. Podemos seguir haciendo referencia a la ley y seguir estudiando más en detalle, pero lo más importante de este estudio en esta serie es que ahora puedes darte cuenta de un par de cosas. Una es que como nación, Israel tenía leyes nacionales. Estas no son cosas que simplemente tomas al azar por sí misma, aisladas de los demás. Todo es parte de un código por el que se regía la nación, pues solo para Israel nunca tuvo la intención de extenderse a todos los gentiles del mundo. No hay ningún mandamiento para esto. Cuando un gentil visitaba Israel, los israelitas no decían, oye, tienes que seguir estas leyes como nosotros lo hacemos. Sí le hablaban a los extranjeros acerca de Dios, el Dios glorioso, pero no decían, obedece todas estas leyes. La ley era para Israel y solo para Israel. Esto es muy importante darse cuenta. La razón por la que menciono todo esto es porque obviamente vamos a estar lidiando con lo siguiente. ¿Qué hago como cristiano? Tengo que obedecer estas leyes. Bueno, en el Nuevo Testamento leemos con gran detalle cómo se aplica la ley para nosotros los gentiles, creyentes en Jesús. Y vamos a discutir esto en nuestro próximo video de esta serie. Así que estén atentos. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora y toca esa campanita para que no te pierdas nada. Por ahora no quiero decir, no estamos bajo la ley. Nuestra actitud debe ser, Señor, esta ley la dejaste escrita para mí también. Entonces, ahora, como cristiano, como creyente en Jesús, ¿qué hago cuando leo la ley del Antiguo Testamento? Y creo que hay algunas pistas interesantes en el Nuevo Testamento sobre cómo debemos leer, interpretar y aplicar la ley del Antiguo Testamento en nuestras vidas. Y les comparto que estoy muy emocionado con el próximo video en esta serie. Pero te advierto, requiere algo de creatividad de tu parte. No quiero decir que requiera tanta creatividad hasta llegar al punto de la fabricación, pero requiere que pienses y consideres lo que dice la Escritura. No olvides regalarme un like si te gustó el material, si te gustó el estudio. Esto me dice que estás siendo bendecido con el material. Comenta, comparte, suscríbete. Muchas gracias, muchas bendiciones y hasta la próxima.